de que no hay manera de que las cosas cambien si la gente que está moviendo el Perú, la gente decente, que es la inmensa mayoría, arrima a los políticos impresentables y se hace cargo de hacer política. Una vez más y lamentablemente, se pone sobre el tapete el tema de la vacancia presidencial de la señora Dina Boluarte. Y el problema es que en realidad la historia que debimos vivir fue otra, ¿no es cierto? Ella se comprometió porque ella fue electo con Pedro Castillo y ya nos olvidamos de eso, ¿no es cierto? O sea que fue parte de ese gobierno caracterizado por la ineficiencia y finalmente, como todos los anteriores, por la corrupción. Ella dijo que se iba si caía Pedro Castillo bajo la forma que fuera. Bueno, el señor intentó hacer un golpe de Estado delirante para sostenerse en un momento en que el techo se le venía encima y la señora no renunció y decidió hacer un gobierno hasta el 2026. Y lo lógico en esa circunstancia hubiera sido que se hiciera aquello que no se pudo hacer en el 2021 y que era lo razonable, buscar un entendimiento para romper ese fraccionamiento y esa polarización del país y buscar puntos de encuentro alrededor de objetivos comunes y hacer un gobierno de técnicos, de gente que diera respuestas a los grandes problemas del país sobre la base de los proyectos que nos proyectaran o de proyectos que nos condujeran a un destino distinto del que estamos viviendo ahora, que es el desconcierto. Lamentablemente no fue así. La señora estaba en un bando y se pasó sin asco para el otro, simplemente, y ya se ha dedicado a gobernar para los otros, es decir, para los que no la eligieron. Entonces, se ha creado una situación absurda en que tenemos una presidenta que tiene la mejor semana 4% de aprobación, pero normalmente 3% y menos, es decir, no la quiere nadie. No la quieren ni los que la eligieron ni las que votaron por la candidata Keiko Fujimori. Y esto se ha visto incluso en la conferencia anual de ejecutivos porque el principal sostén de la señora Dina Boluarte han sido los partidos en el Congreso y los empresarios, o por lo menos buena parte de ellos. Y ni los empresarios, como se manifestó en las encuestas realizadas en la conferencia anual de ejecutivos, la quieren. Y la señora, pese a que al final todos como que nos hemos resignado a que ya pues durará hasta el 2026, pero el problema es que, como hemos dicho acá, el Congreso no se comporta pues de manera modosita, como diría mi abuela, no, serenitos, tranquilos, para que lo soportemos al 2000. Hacen barbaridad y media desde el Congreso de la República. Y por el otro lado, la señora Boluarte hace méritos permanentemente para ganarse el que en la agenda se incluya otra vez el tema de la vacancia presidencial. Y no hay que ser brujo para saber que el final de esta historia va a ser otra vez un enorme descrédito para la presidenta, que ya no sé cuánto más va a bajar. O sea, esta señora con 3% de aprobación resulta que nos mintió, resulta que contra lo que dijeron su vocero sí se sometió pues a cirugías. Y según todos los indicios son cirugías que no tenían que ver con un grave y urgente problema de salud, tenía que ver con, no sé, la soberbia de la señora, la desesperación por verse mejor, según los parámetros, no que del Instagram, no sé de qué parámetro, ¿no? Y que se sometió a una operación que supuso que ella tuvo que hacer abandono del cargo como presidenta y no nos dijo nada. Y terminamos teniendo, en términos prácticos, al señor Alberto Otárola como presidente de hecho. Y eso es absolutamente irregular. Entonces, esto va a terminar en una vacancia, casi podría afirmar en este momento que no. ¿Y saben por qué? Porque si hay vacancia, se vaya y se van los congresistas, y los congresistas no se quieren ir. Por eso el abogado de Dina Boluarte sale a decir, tranquilo, que esto se arregle en el Congreso, sin asco. No que el Congreso debe revisar los hechos y que la Comisión de Fiscalización debe asumir el rol de comisión investigadora. No. Dicen, ni se preocupen porque esto en el Congreso se arregla. Y seguramente es lo que va a ocurrir. Pero fíjense ustedes, el debate sobre la vacancia presidencial, ¿a qué nos enfrenta?
a que si se va la señora vamos a tener que reemplazarla por alguien. Y la pregunta es, ¿por quién? ¿Y saben cuál es el problema? Que no tenemos respuesta a esa pregunta. Porque en este momento ya son 39 partidos inscritos ahorita y vamos a pasar los 40. Porque hay algunos que todavía están en proceso de certificación, de corrección de las observaciones que se hicieron a sus firmas, a sus comités. Pero seguramente vamos a tener 40, 42 partidos inscritos. Esto no tiene precedentes en la historia del Perú. O sea, estamos en la peor crisis política. Y la crisis política que debería obligar a que con responsabilidad la gente que piensa más o menos igual que se junte, lo que hacen es dividirse cada vez más. Hay 10 partidos de derecha, 8 partidos de izquierda, 30, 20 y tantos partidos que se reclaman de centro para no sé dónde. Es decir, pero ¿saben cuál es el gran problema? Que no estamos discutiendo ni afrontando con responsabilidad los grandes problemas del país. Es decir, ¿en qué momento vamos a discutir seriamente, no? Y me van a disculpar las idioteces que proponen en relación a la crisis de inseguridad. Porque proponen idioteces. Es decir, tenemos el primer problema que resolver es el de la crisis de inseguridad, porque sin seguridad no avanzamos un centímetro hacia ningún lado. Y esto ya es insostenible. Entonces hay que hacer focus y poner eso como prioridad y no dormir. Y no hay, señores, descanso, que se suspende la legislatura, ni que la presidenta se tome unos días para arreglarse la nariz. No hay tiempo. Hay que enfrentar esta crisis convocando a la gente que tiene respuestas, desempolvando los proyectos que están guardados en los cajones en el Ministerio del Interior y en la Comandancia General de la Policía y hacer profundos cambios. Es decir, la policía en el Perú tiene que ser reformada. Tenemos que volver a una estructura donde haya policía de seguridad como era la Guardia Civil y policía de investigación como era la PIP. Y necesitamos tomar el control de las calles, para lo cual hay que incorporar a los serenos. Ya me aburro de repetir lo mismo porque lo han dicho acá 500 veces los especialistas y no escuchan y no se hace. Declaran estado de emergencia y no pasa nada. Caminan desordenadamente por las calles militares, policías, serenos, sin ningún plan real. Y la investigación no tiene recursos. Están en guerra por razones políticas. Y además hay un problema muy serio. La policía, el Ministerio Público, el Poder Judicial y el sistema penitenciario están atravesados por un cáncer de corrupción que hay que acabar, que hay que sacar de las instituciones, hay que limpiar las instituciones. Pero eso es uno de los problemas. Porque tenemos que enfrentar otros muy graves. Todo el mundo habla de el déficit, de la importancia de la educación un poco más y lloraban los empresarios con Julio Velarde diciendo que la educación era la clave. Bueno, termina la conferencia anual de Ejecutivo, nos olvidamos, seguimos con nuestra vida normal y con un presupuesto miserable para la educación. Exitosa. Y tenemos que buscar fórmulas imaginativas para meterle a la educación no 4.000 millones de soles en infraestructura. Hay que meterle 100.000 millones de dólares a la educación pública en el Perú para avanzar. ¿Y de dónde vamos a sacar el dinero? De los impuestos, ajustando más a los pocos que pagan impuestos en el Perú, o utilizando los recursos que tenemos enterrados como garantía para levantar fondos internacionales y ponernos a hacer lo que hay que hacer en el Perú. Y tenemos en agenda, fíjense ustedes, el puerto de Chancay, por Dios, ya se inauguró y todavía no se ha declarado la zona económica especial, que es nuestra oportunidad de retomar el camino de la industrialización. No hemos avanzado prácticamente nada, hay 4 o 5, ya no sé ni cuántos proyectos ahí colgados. Y eso es uno. Y la ley agraria, es decir, el Perú pasó de 600 millones de exportaciones a 11.000 millones de dólares de exportaciones. Hay 1 millón de empleos que se crearon gracias al boom de la agroindustria. Y que esa ley la promovió el señor Klimper y el señor Klimper pendencieramente se aprovechó de esa ley para hacer sus propios negocios. ¿Estuvo mal? Por supuesto que estuvo mal. Pero eso no significa que la ley fue mala. La ley ha sido importante porque gracias a ella se produjo una revolución en la agricultura peruana. Y esa ley tiene que ser perfeccionada, pero por supuesto que tiene que ser perfeccionada. Pero no podemos
tirar al tacho algo que se ha probado que ha funcionado. Entonces hay que hacerlo, pero hay que hacerlo bien. Ha habido una controversia sobre el tema laboral, se excluye el tema laboral para que no sea bronca. Ha habido un gran defecto en la ley anterior porque no incorporó de manera clara a los pequeños agricultores, entonces hay que incorporarlos. Y ahorita los pequeños agricultores están con el cuchillo en la boca porque hay quien pretenden sacar artículos que lo favorecen directamente esa ley, pero esa ley tiene que salir por el bien de todos los peruanos, porque necesitamos no el millón de empleos que ya generaron, necesitamos 2 o 3 millones de empleos que se pueden generar, necesitamos cambiarle la vida a los pequeños agricultores, incorporándolos al proceso de agroexportación. Es decir, y puedo seguir con la lista. El tema del Reinfo, por Dios, estamos hablando de nuestra principal riqueza, la riqueza de todos los peruanos. Lo que necesitamos es que esa riqueza salga de abajo y se convierta y tome valor. Y tenemos la gran y mediana minería, pero tenemos también los pequeños mineros y los mineros artesanales a los cuales tenemos que formalizar y por supuesto tenemos que arrinconar a los delincuentes y sacarlos de ahí. Por supuesto que sí. Pero eso no son ni de lejos la mayoría del 500,000 de hombres y mujeres que en este momento están haciendo huecos en los cerros y sacando mineral. A esa gente hay que ayudarla, hay que formalizarla, hay que incorporarla a las cadenas de la exportación de mineral y tienen que ser parte de este proceso de enriquecimiento del país, enriqueciéndose ellos mismos. El problema es que hay gente a la que no le gustan los cholos millonarios. ¿Por qué no van a ser millonarios? Dígame usted, ¿por qué no? Si se lo merecen por su trabajo. Y puedo seguir con la lista. El turismo. Por Dios, el turismo. O sea, somos, como diría Porky, una potencia mundial en turismo. ¿Y qué estamos haciendo por poner en valor nuestro turismo? Me he enterado que hay una ley ahí esperando que algún día le den bola. Es decir, esa debería ser nuestra agenda. Y hay que producir, por supuesto, una profunda reforma del Estado peruano. O sea, así como estamos no podemos seguir. Tenemos un Estado ineficiente y recontra corrupto. Todo está corrupto en el sistema público. Todo. Desde el policía que te para en la esquina hasta la licitación. Todo está atravesado por la corrupción. Y eso tiene que ver con cómo se ha construido el aparato del Estado peruano. 5% de los funcionarios son nombrados a dedo. Y esos que son nombrados a dedo son los que deciden. Eso hay que cambiarlo. Necesitamos imponer la meritocracia, pero ya no. Ya. ¿O vamos a seguir dando vueltas y vueltas sobre este tema? Ya. Hay que hacer una propuesta para una reforma del Estado. Entonces yo quiero invocar a la gente de todos los sectores, y no he hablado de los emprendedores, o sea, lloramos por los emprendedores, ¿no? Los héroes de la economía, los que permiten que el país sobreviva, los grandes generadores de empleo, los pequeños, micro y pequeños empresarios. ¿Y qué hacemos por ellos? Nada, les hacemos la vida a cuadritos. No tienen acceso a finanzas, viven quiero decir, a créditos y a créditos baratos. No tienen una ley que realmente los promocione como otros sectores. Y no quiero decir que en otros sectores está mal. No, está bien, pero también y sobre todo para ellos y sobre todo ahora que están atravesando un momento tan difícil. Es decir, a lo que voy y yo quiero... Es decir, yo creo que los medios de comunicación podemos cumplir un rol trascendental si nos ponemos de acuerdo todos en poner todas estas cosas sobre la agenda. Ya, discutamos sobre los Rolex, discutamos sobre el cofre, discutamos sobre la mentira de la señora y su cirugía estética. Irá presa la señora por eso, pero sobre todo por los muertos de diciembre y enero del 22 y 23. Pero el país tiene que ponerse en movimiento y tenemos que poner estos temas sobre la mesa y tomar decisiones, incluso en las circunstancias absolutamente adversas y casi perversas en las que estamos. Podemos lograr cosas poniéndonos de acuerdo. Y ya veremos después quién o quiénes son los capaces de conducir de mejor manera esto que hay que hacer en el Perú. Pero comencemos por discutir lo que hay que hacer en el Perú. Están las cosas de cabeza. Y yo quiero reivindicar algo que dijo
ayer Ricardo Briceño, que yo lamento profundamente que estemos acá con el señor dando explicaciones de que en realidad no tiene nada que ver con Keiko Fujimori, ni con sus cócteles, ni con el financiamiento ilegal de su partido, ni con nada de eso. Deberíamos estar discutiendo las ideas de este hombre, que le propone al mundo empresarial un cambio de chip, que le propone al mundo empresarial que mire el país de otra manera, que se dé cuenta de que no hay crecimiento económico sostenible si no disfrutan de ese crecimiento los de abajo, si no le cambia la vida a la gente con mejores servicios, con acceso a la educación, con acceso a empleos dignos, con futuro. Y que hay que pensar no solamente en un crecimiento como un beneficio para un pequeño grupo, sino como una transformación total del país. Y el mensaje de que hay que mojarse, de que no hay manera de que las cosas cambien si la gente que está moviendo el Perú, la gente decente, que es la inmensa mayoría, arrima a los políticos impresentables y se hace cargo de hacer política. Del partido que quieran, del que quieran, miren ustedes. Del que les dé confianza, en el que se sientan cómodos, pero cómprense el pleito. Si no, las cosas nunca van a cambiar en el Perú. Soy Nicolás Lucar, esto es Hablemos Claro, estamos en Exitosa, la voz que integra al Perú, 95.5 en la FM en Lima, canal 34 de Movistar.